Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saluda Dani Padilla desde Miami, Florida. Y hoy tenemos un live muy interesante en el que estaremos hablando sobre el libro de Apocalipsis. Tenemos de invitado al pastor y doctor Juan Medina, al cual le voy a hacer la invitación en este momento. Muchos saludos a todos los que se están conectando. ¿Cómo están? Bendiciones. Muy bien, qué gusto, buenas tardes, Dani. Un gusto de saludarte, un gusto de poder estar conectados y poder conversar un ratito. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y yo sé que este tema de Apocalipsis a muchos les apasiona, incluso a las personas que no son creyentes, pues siempre están con la curiosidad de saber de Apocalipsis. Así que hoy de gran edificación este en vivo. Qué bueno, para mí también es una linda oportunidad de poder conversar un rato sobre este tema que seguramente es de el agrado y de la preocupación de algunos y de la curiosidad de otros, ¿No? porque realmente sí, Apocalipsis llama la atención a todo el mundo. Así es. Bien, pastor, ¿podría dirigirnos en oración? Sí, cómo no, con gusto. Ujú. Nuestro Dios, te damos gracias esta tarde porque podemos conectarnos un ratito con mi hermano Dani y poder, Señor, conversar sobre aspectos que tienen que ver con tu palabra y que seguramente serán de ayuda y de bendición para muchos, pero también, Señor, para aquellos que tienen el deseo de poder estudiar en el seminario Fay Andrew, y por eso te queremos pedir, Señor, que nos guíes y que sea esta charla para la gloria y honra de ti, en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Bien, pastor, si pudiera a las personas que quizás recién lo conozcan en este en vivo, si se pudiera presentar y que conozcan algo de usted, ¿no? Sí, como no. Soy el pastor Juan Medina. Como conté en una otra oportunidad, soy argentino, pero viviendo en Bolivia ya por casi 47 años, ministrando en la palabra de Dios, y luego Dios nos dio la oportunidad con mi esposa de poder afincarnos aquí en una ciudad que se llama Camiri, después de una larga trayectoria en el pastorado y también en la enseñanza bíblica, teológica, habiendo estudiado en un seminario de Argentina, en otro seminario aquí en Bolivia y en el CETECA de Guatemala, y también en el doctorado en ministerio del Seminario Teológico de Dallas. Así que estamos contentos de poder volver a conectarnos para charlar sobre esta materia que lleva el título de Apocalipsis, basada en el libro de Apocalipsis, que espero sea de ayuda y de bendición para todos aquellos que nos están siguiendo. Amén, pastor. Bien, el pastor y doctor Juan Medina, él va a estar enseñando el curso de Apocalipsis en el mes de abril en el Seminario Teológico Faith and Truth. A los que están interesados en aprender más sobre este libro, pues están invitados a poder tomar los cursos que vamos a dar en este nuevo bimestre, ¿no? Bien, doctor, la primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué es el libro de Apocalipsis y por qué es tan importante en el contexto actual? Bueno, la palabra Apocalipsis tiene un significado muy importante, es el significado de revelación o de descubrir el misterio de Dios para el futuro. Es el único libro del Nuevo Testamento que es un libro netamente profético, ¿No? y también como parte de la profecía es un libro que contiene lo que se conoce como literatura apocalíptica, es decir, que tiene cosas que tienen que ver con el futuro, Ujú. pero donde hay una temática muy interesante porque tiene
ese énfasis en las cosas difíciles, en las pruebas, en las eh, que anticipan catástrofes tremendas para la humanidad, y por eso es un libro que es de mucha atracción para la gente, no solamente los interesados en la Biblia, sino también aquellos que están en el mundo y que quieren conocer qué es lo que viene después, más adelante. Así es muy importante. ¿Y cómo se debería interpretar el libro de Apocalipsis, pastor? Ya que unos dicen que se debería hacer de forma literal y otros simbólica, ¿no? Bueno, en este contexto tenemos que decir que hay por lo menos varias maneras de poder interpretar el libro de Apocalipsis, pero quizás las cuatro más utilizadas o sostenidas por los teólogos, por los estudiosos acerca del libro, son el sistema alegórico, el sistema preterista y también el sistema histórico y el sistema futurista. El sistema alegórico, también conocido como sistema idealista, parte de la escuela de Alejandría, y hubo muchos intérpretes que creyeron que el Apocalipsis no describe, perdón, ningún evento específico, ni en la historia ni en el futuro. Y esa es una postura de interpretación. No es muy atractiva, pero tiene sus cosas, por supuesto. Luego está el sistema preterista, también conocido como contemporáneo histórico, donde se afirma que el libro narra el conflicto de la iglesia primitiva con el judaísmo y el paganismo, y posiblemente con un enfoque un tanto especial acerca de las demandas de la adoración al emperador de esa época. Es decir, por eso es como que mira un poco hacia atrás. El sistema histórico es el sistema que ve el libro como una interpretación simbólica de la historia del cristianismo hasta el tiempo en que el escritor del Apocalipsis, el apóstol Juan, vivía, y de ahí hasta culminar en la segunda venida de Cristo. Y luego tenemos entonces el sistema futurista, que es sostenido por una gran mayoría de comentaristas reconocidos a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, como Darby, Scofield, John Walvoord, Lewis Sperry Chafer, Schuch y tantos otros que lo han estado sosteniendo. Y este sistema apunta a que en el libro hay un énfasis muy bien definido acerca de lo que será el último triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y los eventos inmediatamente antes de ese triunfo, de esa victoria. Es decir, todo lo que va a suceder antes de que Dios le ponga fin a esta historia que ha venido marcando grandes preocupaciones en toda la humanidad. Así es. ¿Y por qué a los recién convertidos les interesa más saber de Apocalipsis que cualquier otro libro, doctor? Es interesante que, como ya más o menos lo dimos a entender, Ajá. es interesante que no solamente los cristianos evangélicos se sienten atraídos por el libro de Apocalipsis, Ujú. pero también la humanidad entera se siente atraída por este libro, porque de alguna manera la gente está buscando respuestas a todo lo que el mundo está viviendo y a todo lo que nos espera todavía un poco más allá en el camino. Y es interesante que cuando uno va a una librería no cristiana, una librería secular, por lo general hasta ahí se encuentran libros que tratan de explicar el Apocalipsis a su manera. Es decir, tratar de entender y explicar el libro de Apocalipsis a su manera, desde un trasfondo secular, no bíblico, no teológico.
Y por eso es que la gente se siente atraída. Cuando nosotros, por ejemplo, en las iglesias realizamos una serie de conferencias sobre el Apocalipsis, la gente aparece y uno dice, le pregunta a la gente, ¿por qué vino? Es que me atrae, es que me interesa escuchar acerca de este tema. Y entonces quiere decir como que están preocupados de lo que viene en el futuro. Así es. Eh, es muy... ah, la- las personas cuando recién leen la Biblia, primero que se van a Apocalipsis y quieren interpretar lo que es el caballo negro, el caballo blanco. Sí, Más complicado, sí, ¿no? sí, sí. No, 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 quizás no van a la esencia del libro, no van a buscar respuestas, sino que van a buscar significados, ¿No? ¿ya? Eso es lo que les interesa, buscar significados. Y por eso es que aparecen tantas especulaciones, ¿ya? Estaba leyendo un libro del doctor Howard Ujú, Hendricks, justamente hablando de la literatura apocalíptica, como es el contenido del libro de Apocalipsis, y él lo dice bien claramente, ujú, que el libro de Apocalipsis en su literatura apocalíptica da lugar a una gran cantidad de especulaciones y nos pintan el cuadro de una manera tal que hasta suena hasta fantasioso todo lo que nos dicen. Y eso, cuidado, ujú. eso no es exclusivo de los intérpretes como de otros intérpretes que tienen que ver con la, eh, qué sé yo, no sé, con otros sentidos del libro, pero sí quieren especular y quieren hacerlo fantasía y quieren y le ven una respuesta a cada cosita, a cada incidente que hay en el Apocalipsis. Como alguien me dijo una vez, un poco más y nos dicen que detrás de la Y hay un significado, que detrás de la A solita hay un y así pareciera, porque nos pintan una película fantasiosa. Así es, así es. Y, y, y díganos, ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis? Bueno, eso es un tema muy interesante. Mm, Eh, este capítulo quizás del Apocalipsis resulta ser uno de los capítulos más difíciles del libro para entenderlo o para interpretarlo. Y esto ocurre ujú, especialmente si no se toma en cuenta que todo lo que él mismo describe, es decir, todo lo que el Apocalipsis describe, es de hecho literal, ¿ya? Es de hecho ujú, literal. Yo recuerdo a mi maestro de los principios de mi vida cristiana, el doctor Federico Frewin, y él decía, el tiempo, los lugares, las personas en el Apocalipsis son literales, y eso no se lo puede negar. Que hay un contenido simbólico dentro del texto, dentro de la literatura, es correcto también. Es decir, el libro Apocalipsis utiliza mucho simbología, pero esa simbología no es que todo el libro es simbólico, sino que es algo literal, pero que contiene todo tipo de género dentro de la literatura. Y ujú, entonces, nuevamente, tenemos que seguir lo que conocemos como la interpretación literal. No existe un simbolismo ni figura, lo cual muestra que se trata, como dice el doctor Evis Carballosa, ujú, de dos testigos concretos, ¿ya? Es decir, dos personas. Ahí no le tenemos que buscar ningún ujú. simbolismo. Son dos personas. No sabemos quiénes son, pero que sí esas personas demuestran la presencia en ese momento de la historia. A mí me gusta la palabra griega porque el término testigos viene de la palabra martusis, ¿no es cierto? Y que se refiere a dos personas de carne y hueso, ¿ya? No simbólicos, no que aparecen en la historia. ¿Quiénes son los dos testigos? Bueno, eh, ha habido una gran cantidad de especulaciones, se han dado muchas posibilidades, algunos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es la ley y el Antiguo Testamento y la gracia, otros dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, en fin, hay un montón de interpretaciones, Ujú, pero para mí son dos personajes desconocidos que Dios levanta
en ese tiempo, ¿ya? No son personas que aparecen de nuevo en la historia, sino que son dos personajes que viven en ese tiempo y que Dios los levanta con un propósito definido. Así que resumiendo, después de analizar todas las sugerencias, uno tiene que concluir que cualquier identificación que se haga de personajes se lo tiene que hacer a través de simplemente inferencias, no cosas concretas. Y por eso yo me mantengo firme en esa postura de que son dos personajes de ese tiempo que Dios levanta con un propósito. Así es. Ujú. Y la pandemia del COVID es una señal de los últimos tiempos, según lo que dice Apocalipsis. Tal afirmación, tal aseveración, casi que no es difícil, no es posible, digo, de sostener, ya como Ujú. tal. Eh, Porque si lo hacemos con respecto al COVID, es decir, si decimos que el COVID fue una señal o ha sido una señal del apocalipsis, tenemos que hacerlo con todos los eventos que se suceden a diario en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, uh, nosotros estamos viviendo en el sur de Bolivia, ya casi en frontera con Argentina, y Argentina lo está experimentando, Brasil lo está experimentando, Perú lo está experimentando, Paraguay lo está experimentando. Estamos teniendo inundaciones eh, que son fenómenos que no veíamos eh, por muchos años, de muchísimos años, no lo veíamos de la manera que está sucediendo. Aquí, por eso, Bolivia, por ejemplo, está en un momento de preocupación, porque, primeramente, porque políticamente no estamos bien, y eso ha hecho de que suframos escasez de diésel, escasez de gasolina para los vehículos, y entonces, y encima de eso nos viene todo este problema de la naturaleza con la lluvia. Llueve como nunca. Camiri es un lugar de, por ejemplo, de mucho calor, 45, 46, 47 grados de calor. Y en este tiempo tendría que ser esa la temperatura. Pero ahorita estamos con una temperatura de 20 grados, 22 grados, 23 grados y lluvia constante. ¿Ya? Lluvia constante, constante, constante. Y nosotros estamos cerca de un río que rara vez, digamos, se desborda, pero está desbordándose todos los días, casi todos los días, y hay gente que ni siquiera se quiere acercar. Hace muy pocos días atrás se llevó a un niño, ¿ya? Ah, El agua, por este fenómeno. Entonces, cada aspecto de la naturaleza, como dentro también aquí ingresa el COVID, podemos tomarlo como, qué sé yo, no sé, como un anticipo de las cosas que vienen, pero que en realidad no son netamente señales propias de la segunda venida de Cristo. ok. Porque cuando estábamos en el tiempo de COVID hubo muchos predicadores que ya tocaban, ¿no? Ujú. Pasajes de Apocalipsis, y entonces eh, mucha gente pensó que ya estábamos en los tiempos finales, ¿no? Sí. Es difícil determinar que estamos en los tiempos finales, ¿no es cierto? Porque bíblicamente dice que el Señor Jesucristo no regresará sino hasta que la palabra de Dios se haya predicado en todo el mundo. Y cuando nosotros miramos la estadística de los misionólogos, ellos dicen que todavía por lo menos quedan entre 2.000 y 3.000 millones de Ujú. personas de los casi 8.000 millones que tiene de habitantes el mundo que todavía no han escuchado el Evangelio. Así que miremos toda la tarea que todavía tenemos para realizar. Wow, interesante. Ah, bien, según lo que dice Apocalipsis 6:10, que los muertos no están descansando, ya que reclaman venganza de Dios, ¿no? ¿Qué nos puede decir este? En primer lugar, creo que no se trata de una referencia tan directa a los que han muerto en Cristo,
como Pablo lo señala en Primera Tesalonicenses 4, Ya. ¿ya? Porque ellos son parte de la iglesia y como parte de la iglesia ellos van a tener hay un misterio Ujú. que la Biblia lo deja como un misterio y es lo que conocemos como el arrebatamiento, ¿no es cierto? Y todos los muertos en Cristo van a estar disfrutando de la gloria celestial cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, que eso es antes de la segunda venida. Entonces, y ese es un hecho que no hay que conectar el arrebatamiento con la segunda venida. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado. Los que ya están con Cristo, los que ya van a estar con Cristo, entonces son los que están delante del trono en ese tiempo, alabando, adorando al Señor. Y así que es mejor tomar esta referencia como un indicativo a los que mueren durante el tiempo de la tribulación. No nos olvidemos que durante el tiempo de la tribulación va a haber muchos que mueran por causa de dar testimonio, incluidos, por ejemplo, los dos testigos. ¿Ya? Ellos van a morir en ese tiempo y ellos van a estar delante del trono previo como es al tiempo de la venida de Cristo, y entonces ellos van a reclamar justicia para que Dios le ponga fin, digamos así, a la maldad que se ha desatado sobre ellos. La persecución de la bestia, la persecución del anticristo, todo eso es lo que va a venir un reclamo. Entonces, cuando la Biblia habla de que los muertos están descansando, y es así, están descansando y esperando el tiempo final, pero al mismo tiempo los santos que vienen, que salen, los mártires que salen de la tribulación, son los que van a reclamar que Dios le ponga fin a este tiempo tan difícil que les tocará vivir. Ujú. Así es. Y en cuanto a pos- ¿cuál es su postura teológica, si la iglesia pasará la gran tribulación que dice Apocalipsis? Cada vez que me hacen esta pregunta, Dani, yo me remito a mi propia experiencia personal, Ujú. porque cuando yo nací al Evangelio, cuando yo nací en la familia de Dios como un cristiano, como un hijo de Dios, cuando reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo lo hice dentro de una iglesia donde se nos enseñó que la iglesia pasaba por la tribulación. Ese fue mi fundamento teológico, desde que he escuchado desde el púlpito por mi pastor, por mis maestros que tuve en la iglesia. Pero cuando yo fui al Instituto Bíblico a estudiar en Argentina, cuando tenía aproximadamente unos 21 años, 22 años, Ujú. ahí me cambiaron, como digo yo en forma figurativa, me volcaron la torta, ¿ya? Me la pusieron patas arriba la torta, porque ahí me dijeron que la iglesia no pasaba por la gran tribulación. Entonces, así que tenía libros y tenía enseñanzas diversas. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Comencé a estudiar por mi propia cuenta, a ver qué es lo que la Biblia enseña Ujú. acerca de esto, ¿ya? Entonces, poco a poco, con el tiempo, fui tomando una postura. Y finalmente la postura mía es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que Dios en su propósito tiene un trato diferente con la iglesia. No es el mismo trato con todos los gentiles, no es el mismo trato con todos los judíos, sino que es un trato diferente, porque es algo muy especial. La iglesia es algo que nace en el corazón de Dios y creo yo que Dios tiene un cuidado especial para con ella. Así que creo que la iglesia habrá de ser arrebatada antes del periodo tribulacional. Amén. Yo creo eso. Ah, según lo que dice Apocalipsis 22:19, ¿será quitado nuestro nombre del libro de la vida? Esa es una
esa es una pregunta muy, pero muy interesante, Ujú, ¿ya? Y por eso es tan importante y tan necesario estudiar la Biblia en sus lenguas originales, ¿ya? Yo no valoraba el griego, yo no valoraba el hebreo, hasta que me di cuenta de que el griego y el hebreo nos dan muchas respuestas, ujú, porque nuestras versiones de la Biblia, nuestras traducciones de la Biblia, no siempre han seguido una traducción fiel al original, sino que en algunos casos eh, ha sido interpretación de los traductores, ¿ya? ujú, Ahora, aquí hay algunas cosas que explicar. Permíteme usar un tiempito para esto. Hay algunas cosas muy importantes para observar. En primer lugar, la referencia y la advertencia que se hace en ese pasaje tiene que ver con aquellos que quitan o agregan a la palabra de Dios. Y es una advertencia muy importante y muy necesaria, porque esta advertencia se establece a través de una cláusula griega, ¿ya? Condicional, cuando se utiliza la palabra, el término sí, la conjunción sí, y que implica, antes que nada, una referencia a la posibilidad de que alguien intente quitar algo de lo que se ha escrito. Es decir, ese sí no es un sí tajante como cuando yo digo sí o no. Cuando yo digo sí o no, es, es sí o sí, o no. Pero cuando yo digo sí también en el griego, puede ser un indicativo de una posibilidad. Si esto fuera a suceder, si esto sucediera, que alguien le agrega o le quita a la palabra de Dios. ujú, Ahora, aquí entonces es donde entra la explicación justamente de la pregunta, porque la advertencia es muy solemne, ¿ya? Es muy solemne porque Dios dice que el texto dice que Dios quitará su parte del libro de la Biblia, tal como leemos en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Pero si miramos el griego y traducimos el griego, nos damos cuenta de que el griego no está haciendo ninguna referencia al libro de la vida, sino al árbol de la vida. La palabra en el griego no es libro, es árbol de vida, ¿ya? Y aquí entonces nos solucionamos el problema con eso. Y así no se hace una referencia entonces a la posibilidad de perder la salvación, como algunos han supuesto, ¿verdad? Sino porque eso ocasionaría el borrar el nombre del libro de la vida. Y si Dios borra el nombre del libro de la vida, entonces la salvación se pierde y la eternidad se pierde. La eternidad con Dios también se ujú, pierde. Entonces no puede el texto estar diciendo eso. Creo yo que el texto lo que está hablando es de no participar de las bendiciones propias de los que han sido salvos en la nueva creación. Es decir, de esas bendiciones que habrá en la nueva creación, las personas que se atrevan a quitar o a agregar al libro, a la palabra, entonces dice que van a perder esas bendiciones, no van a disfrutar de esas bendiciones, ¿ya? Aunque, como dice Pablo, algunos de ellos serán salvos así como por fuego, ¿no? ujú. Es un pasaje muy interesante y muy difícil, pero creo yo que lo solucionamos cuando eh, usamos la palabra en el griego, y en el griego, como digo, no dice el libro de la vida, sino dice el árbol de la vida. Wow, qué interesante, ¿eh? Por eso es muy importante estudiar el griego y el hebreo, al menos las cosas más importantes para tener una idea de lo que están hablando, ¿no? Ujú, ujú. Así es. Y díganos, ¿cuál es la principal diferencia entre el amilianismo, el postmilenialismo y el premilenialismo en cuanto
a la interpretación del milenio mencionada en Apocalipsis? Buena pregunta también. Ujú, Eh, y también un tema muy interesante porque hasta las palabras son difíciles de decirlas, ¿verdad? ujú, Eh, eh, Porque algunos decimos amilenialismo y otros decimos amilenarismo, que es más fácil de decirlo. ujú, Bueno, en forma resumida, el amilenarismo es aquella postura eh, teológica que niega la existencia de un milenio literal, ¿ya? Eso es el amilenarismo, niega la existencia de un milenio literal. La mayoría de los que siguen esta postura ujú, son conocidos también como teólogos del pacto. Y esto implica que el reino terrenal al que se refieren debe aplicarse al tiempo de la iglesia. Dicen que dicen que Satanás fue atado en el momento en que Jesucristo murió en la cruz, ¿ya? Dicen que Satanás ya está atado, sigue atado ujú. todavía. Así que miren cómo estamos aquí. Están interpretando el milenio como algo simbólico. Claro, ¿Y cuántos años lleva este milenio? Ya estamos llevando por lo menos 2000 años ujú, que el diablo está atado. Pero cuando uno ve la realidad en el mundo, Satanás no pareciera que estuviera atado porque sigue eh, haciendo problemas a la vida de los cristianos, ujú, ¿no? Y además que el apóstol Pedro en su carta dice que el diablo está en movimiento, porque él dice que anda alrededor de los cristianos buscando a quien va a hacer caer. Entonces, esta postura es la postura del amilenarismo. El posmilenarismo, que sigue por lo menos en esencia la postura amilenarista, sostiene que la segunda venida de Cristo será después del milenio, ¿ya? Será después del milenio. En esencia, lo que se sostiene es que durante este tiempo que nos toca vivir, esta era presente, la predicación del Evangelio va a traer de una manera progresiva un aumento de la paz y el disfrute de bendiciones espirituales. ujú. Pero cuando nosotros miramos nuestra realidad en el mundo hoy, ¿ya? ¿A dónde está la paz? Todo lo contrario. Yo no sé cómo será en otros países, pero en Bolivia el femicidio, por ejemplo, ha aumentado casi un 80% en los últimos 15, 20 años, cosa que antes no existía. Cuando miramos también otros problemas de la maldad, del pecado, cada vez uno se queda sorprendido de la manera que utilizan la gente mala para hacer daño. Entonces, no hay un progreso. La presencia del Evangelio no implica necesariamente que va a haber paz. Es decir, la maldad va a seguir campeándose a nuestro alrededor. Y entonces finalmente tenemos el premilenarismo. Y el premilenarismo afirma que la segunda venida de Cristo va a tener lugar antes del reino milenial. Es decir, Jesucristo será quien va a venir en su segunda venida y establecerá ese reino de 1000 años que va a ser un reino de justicia y de paz, porque Él será el que va a estar sentado eh, en el trono. Ujú, Y aquí coincide mucho más también la postura, porque Satanás, siguiendo la enseñanza del Apocalipsis, notamos que Satanás entonces será atado al principio del reino milenial y ahí va a estar atado por 1000 años y durante ese 1000 años él no va a estorbar a los que vivan dentro del reino milenial. Pero qué interesante, porque una vez que termina el reino milenial, Satanás es suelto y otra vez engaña a la gente y lo lleva a la última rebelión contra Dios. wow, interesante. ¿Y qué significado tienen las siete iglesias de Apocalipsis y cómo se relaciona con las
con la iglesia actual. Muy bien, no cabe duda de que había otras iglesias en Asia, Ujú, ¿ya? Cuando uno mira la Biblia, cuando uno lee la Biblia con cuidado, por lo menos encuentra 11 iglesias en ese entorno de esa parte del territorio asiático. Había mucho más. Estaba la iglesia de Hierápolis, Treyes y otras más, hasta completar 11, ¿verdad? Aparte de las 7 que están mencionadas en el Apocalipsis. Y así que lo que yo creo es que estas 7 iglesias fueron tomadas como representativas de otras iglesias, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus características o las características de cada una de estas 7 iglesias ujú, que se describe en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son el mismo tipo de características que podemos encontrar a lo largo de la historia bíblica y hasta de nuestros días en todas las iglesias existentes, ¿ya? Y esto entonces hace que necesitemos interpretar eh, a las iglesias como una referencia a todas las iglesias del mundo. Es decir, que son representativas de todas las iglesias del mundo a través del tiempo. mm. Es, ah, esta es una de las preguntas que la gente mucho quiere saber. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13 y qué representa el número 666? Mm. Bueno, la bestia es el anticristo. Sabemos que el Apocalipsis habla de dos ¿Mm? bestias, ¿ya? De dos bestias. Una de ellas es el anticristo, la otra es el falso profeta, ¿ya? Eh, entonces, las dos tienen un papel muy preponderante en los últimos tiempos que el mundo va a vivir. Pero esta primera bestia, Juan abre la visión de este capítulo a través de lo que Dios le muestra, es decir, la entrada en el escenario de la historia del personaje que va a comandar los hilos de la política, de la economía y de la religión del tiempo de la gran tribulación. Y que al mismo tiempo eso va a preparar el escenario para la aparición de Jesucristo en su segunda venida. La bestia que surge del mar es el medio que Satanás va a utilizar de ahí en adelante en su último intento por triunfar contra Dios. Y esa bestia recibe varios nombres en las escrituras. La bestia, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, así se le llama de diferentes maneras. Pero un detalle muy interesante es ese justamente. Ahora, con respecto al número 66, con respecto al número 66 que ha sido también eh, o que ha dado lugar a, a muchas fantasías, ¿ya? A muchas fantasías. Antes de entrar al detalle de algo que es tan difícil de explicar, primero tenemos que referirnos a lo que dice el verso 18. Y en el versículo 18 hay una frase muy cortita que dice, aquí hay sabiduría. ¿Ya? Aquí hay sabiduría. Y eso parece indicar que esa situación solo va a poder ser entendida, comprendida por parte de aquellos que viven durante ese tiempo. Y pensar en eso nos guarda del error y de caer en una interpretación equivocada. Como el comentarista, también el doctor Warren Wisby del Seminario Teológico de Dallas, que ahora ya está con el ¿Mm? Señor, él decía, a pesar de todos los cálculos imaginativos del hombre, tenemos que confesar que nadie sabe el significado
de ese número y de ese nombre, ¿ya? Así que hay otros comentaristas como Rairi, como el doctor Evis Carballosa, que tratan siempre también de explicar y de decir justamente lo mismo que Warren Wiersbe dice. Es decir, no podemos, por un número, no podemos ponerle el nombre a esa persona, no se lo podemos poner, porque eh, en el idioma griego Ujú, los números tenían valores o las letras tenían valores numéricos, ¿verdad? ujú, Y es interesante que hay algunas personas que han jugado con eso y le han dado el nombre a Nerón, por ejemplo. Nerón dice que en sus consonantes daba 666. Incluso le han puesto el 666 a otros papas, también a muchos papas que les coincidía. Entonces, no tenemos que especular poniéndole o haciendo un juego numérico con el nombre de las personas. Cuidado que alguno de nosotros podamos resultar siendo la bestia, ¿ya? Porque si nos ponen número a nuestras letras, capaz que una de esas nos da 666, no lo sé. Yo no he intentado hacer eso con mi nombre, pero no sé qué pasaría si otros lo hacen. Entonces, no identifiquemos la bestia o el número 666 como una persona, aunque va a ser eh, a través de una persona que se va a ejecutar esta marca, pero tiene un propósito, eh, que esas personas que tienen ese número puedan obedecer al que va a gobernar durante ese tiempo. así es. ¿Y quién es la gran ramera de Apocalipsis 17 y cuál es su papel en la escatología bíblica? No cabe la menor duda que se trata de un sistema religioso que ha estado presente en la historia de la humanidad eh, desde los tiempos históricos de la palabra de Dios. En las escrituras, el símbolo de la ramera y la fornicación siempre ha tenido referencia con la infidelidad religiosa, especialmente manifestada a través de lo que se conoce como la idolatría. Podemos citar algunos pasajes como Jeremías 31, Ezequiel 16, Oseas capítulo 1 y 2. Así que creo yo que la ramera es un sistema religioso, un sistema falso e idolátrico que tiene los argumentos como para seducir a los hombres. Históricamente, Babilonia en las escrituras es la ciudad y es el país literal de Babilonia, conocido como la fuente de influencias idolátricas y satánicas, ¿ya? Sin embargo, parece mejor interpretar la referencia a esto como algo escatológico, así nomás. O como dice el doctor Rairi, naturalmente los santos de la tribulación estarán fuera de esa falsa religión. La prostitución de este sistema se va a extender, dice, a muchas aguas, es decir, muchas Ujú. gentes, y va a incluir inclusive alianzas con los reyes de la tierra. Entonces, yo creo que, como algunos comentaristas han propuesto, es que va a haber un resurgir de esa Babilonia histórica, ¿ya? Y de esa Babilonia escatológica. Va a haber un resurgir. No sabemos cómo va a ser, no lo podemos explicar cómo será, pero creo yo que como algunas posturas dicen que va a ser el imperio, o perdón, la iglesia romana, la iglesia católica, la iglesia romana, creo yo que no. Creo yo que se trata de la Babilonia que resurge de alguna manera en ese tiempo a través del anticristo y que ella es la gran ramera que otra vez va a seducir a la gente para que se vayan detrás de ella. No nos olvidemos que ahí va a estar el falso profeta, ¿ya? Y el falso profeta va a ser la parte religiosa de ese poder escatológico que va a aparecer en la historia. Amén.
¿Y cómo se debe entender la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis? Aquí voy a tratar de usar eh, pensamientos puramente de maestros que Dios me dio el privilegio de tener, ¿ya? Y no los voy a mencionar a ellos, pero sí voy a mencionar sus palabras. La historia humana empieza en un huerto, ¿ya? La historia de Génesis empieza en un huerto y termina en una ciudad que parece un paraíso, ¿ya? Y termina en una ciudad que parece un paraíso. En los días del apóstol Juan, Roma era la ciudad admirada y sin embargo Dios la comparó con una prostituta. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eh, Así que se compara la ciudad eterna de Dios con una esposa hermosa, porque es el hogar eterno de los amados de Dios. Y esa es la Jerusalén celestial que aparece en la historia al final de los tiempos, antes de entrar a la eternidad. Cuando eh, se afirma, ¿no es cierto?, las afirmaciones de Dios que constan en el Apocalipsis, de capítulo 21, especialmente versículos 5 y 6, en una forma correcta resumen estos dos capítulos finales. Él dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, hecho está. En otras palabras, lo que empezó en Génesis es llevado a su cumplimiento en Apocalipsis, como lo muestra el Apocalipsis. Una cosa más al respecto. El Apocalipsis dice que la vi descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que primero esta ciudad tiene su origen en el cielo, no es de este mundo, es de Dios. Se trata de una ciudad creada de manera divina, divinamente creada, no es humana. El final del versículo en Apocalipsis habla de frescura, de belleza, de orden, de comunión. Así que la gloria de la Jerusalén celestial habrá de sobrepasar en mucho a lo que hoy se conoce como la Jerusalén terrenal. Así que es una ciudad especial de Dios, traída de los cielos al mundo para que los creyentes o los eh, seguidores de Dios, seguidores del Cordero en ese tiempo, al final de ese tiempo, vivan en ella y antes de entrar al tiempo de la eternidad. amén. ¿Y cuál es la diferencia entre tribulación y la gran tribulación en Apocalipsis? Bueno, en el periodo de la tribulación consta de 7 años. Ujú, ¿Ya? Eso, así cuando nosotros llamamos la tribulación, son 7 años. Pero la Biblia, ujú, cuando nosotros leemos con cuidado los libros de Daniel y Apocalipsis, ujú. nos damos cuenta que habla de 1260 días, habla de 42 meses, en fin. Entonces, esos 7 años se dividen en dos partes. Durante los primeros 3 años y medio se los conoce como tribulación, así nomás, secamente, tribulación. Y los segundos 3 años y medio son los que se conocen como la gran tribulación. En la primera parte, en esos primeros 3 años y medio, es cuando se anuncia el juicio de los sellos y estos se abren para su cumplimiento, pero solo se ejecutan 6. Es en ese tiempo cuando el anticristo, la bestia, hace un pacto con el pueblo de Israel, promete crear otra vez el templo, promete volver al sacrificio en el templo, o sea, todas las promesas habidas y por haber de un reino de paz, de quietud, de tranquilidad, eh, con una sociedad mucho más llevadera. Eso es lo que se promete en esos 3 primeros años.
Entonces, no está, pareciera como que la Biblia nos muestra de que no va a ser tan duro ese tiempo. Va a haber juicios, los primeros 6 sellos, pero no va a ser tan difícil de soportarlo, por lo menos es lo que uno puede percibir al leer el texto bíblico. Sin embargo, el séptimo sello, se abre y da inicio a los 3 primeros, a los 3 segundos, a los 3,5 años siguientes. Ujú. Y ahí es donde se da inicio al juicio de las trompetas y luego la séptima trompeta da lugar al anuncio y al juicio de las 7 copas. Y esos juicios de las trompetas y de las copas van a ser muy, pero muy difíciles. Inclusive, yo cuando leo el texto de Apocalipsis me hace sentir pesado, digamos que se me eriza la piel, ¿no? Porque habla de destrucción del agua, destrucción del mar, destrucción de la tierra. Inclusive dice que los hombres van a querer ellos mismos quitarse la vida o van a pedir que los montes caigan sobre ellos para que los destruyan. Es decir, va a ser algo desesperante esos juicios. Y por eso se le conoce a esa segunda parte como la gran tribulación. Ujú. Bien, ahora quiero hacerle la última pregunta. ¿Qué impacto tiene el mensaje de Apocalipsis en la vida cristiana, ah, y, y en la misión de la iglesia de hoy? Tiene mucho impacto, tiene mucho impacto. La iglesia y en particular el creyente como tal, de forma personal, necesitan conocer el mensaje de Apocalipsis por varias razones. Permítame compartir 3 que yo considero las más necesarias. Primero, la presentación de Jesucristo en el capítulo 1 Ujú. como el Dios Todopoderoso es fundamental para que podamos conocer cómo y cuánto necesitamos estar en relación con Él. ¿Ya? Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. ¿Ya? Entonces, cuán importante y cuán necesario es estar en una intimidad, en una relación profunda con Él. Segunda razón, el mensaje que se da a las 7 iglesias Ujú. deben servir como una motivación a la iglesia de hoy para que se pueda modelar una iglesia verdadera que honre y glorifique a Dios. No queremos elegir, quiero ser como Éfeso o quiero ser como Esmirna. No, que las características, las cualidades de esas 7 iglesias puedan ser motivación para que cada iglesia perciba la importancia de que esas características también sean parte de ella en el lugar donde Dios la colocó. Y número 3, Ujú. los eventos proféticos y apocalípticos que se dan desde el capítulo 4 hasta el capítulo final, Ujú. tienen que motivar a la iglesia y al creyente a cumplir con la tarea de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y termino con lo que es el comienzo del libro. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan las profecías de este libro, porque van a tener esa felicidad, esa bienaventuranza, si lo leen, lo oyen y lo guardan. Amén. Bien, quiero agradecer, pastor, por su tiempo, y ha sido muy interesante saber más de Apocalipsis. Y también invitamos a toda la audiencia que quiera aprender más de Apocalipsis, que el profesor Juan Medina estará dando en el seminario Faith and Truth. Lo pueden ver en el canal o el canal del seminario.
Theological Seminary Faith and Truth, y pueden tomar el curso con el pastor Juan Medina. Muchas gracias, pastor. Gracias, Dani, por la oportunidad. Gracias porque siempre podemos conversar, que sea un ratito, sobre estos temas tan importantes y tan necesarios para la vida del cristiano hoy. Y aprovechando la oportunidad, también quiero invitarles a que eh, se inscriban, aquellos que nos están escuchando, se inscriban a este curso y que motiven a otros y que animen a otros y que inviten a otros a inscribirse para este curso. Sabemos que es de mucha importancia y es de mucho valor, y estoy seguro que les va a ayudar en gran medida para sus propias vidas y para su ministerio dentro de la iglesia en la cual se congrega. Así es. Bien. Gracias, pastor. Gracias a toda la audiencia por haberse conectado, y siempre vamos a dar un contenido de alto valor. Hoy estuvimos con Apocalipsis y ya estaremos con más en vivos. Solo quisiera que compartan, like, para poder seguir haciendo contenidos que edifiquen más al pueblo de Cristo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, pastor, y ya nos estaremos viendo en otro en vivo. Bendiciones. Saludos a la familia. Gracias y Dios te bendiga, hermano Dani, en tu ministerio, que Dios te siga usando para su gloria. Amén. Gracias, pastor. Gracias a toda la audiencia. Bendiciones. Chao, chao.